Niños, ¿dónde están los niños? Eso, muy bien. Bueno, este día, hermanos, sí es especial, la verdad, para nosotros. Bueno, sé que para todos, pero no es habitual que estén los niños junto con nosotros en la prédica. Así que, niños, levanten su mano, todos me conocen, ¿verdad? Hoy voy a necesitar de su ayuda, ¿sale? Para la prédica. ¿Está bien? Entonces, cuando yo les pregunte, me contesten, niños, ¿sale? ¿Qué pasó? ¿Sí me escucharon, niños? ¿Papás de niños, me escucharon los papás? Cuando le pregunte a sus hijos, dígale, respóndele, ¿no? Respóndele al hermano. Bien, el tema de hoy es ser como niños. No sé si ya me pusieron la imagen, ya la spoilearon ahí. Y la base bíblica, hermanos, está en Marcos. Así que vayamos para allá, por favor. Marcos, capítulo 10. Y cuando lo tenga ahí en el 10, me dice, ya estoy. Marcos 10. En esta ocasión voy a estar usando de base la versión Nueva Traducción Viviente, es un lenguaje más sencillo, más actual, para que tanto niños como nosotros los adultos podamos entender un poquito más fácil, más claro. ¿Está bien? Bien, vamos, ¿ya está ahí en Marcos 10? Bien, vamos al versículo 13, por favor. Dice así: cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Acompáñame a orar, por favor. Señor bendito, estamos este día, Señor, en tus manos, rogándote, Padre Santo, que nos ayudes a escuchar, que me ayudes a mí, Señor, a hablar de parte tuya, Padre Santo, que podamos entender en el corazón la importancia de este pasaje, de esto que tú dijiste, Señor. Habla nuestras vidas como siempre lo haces, Señor, y que la semilla quede en buena tierra, Padre. Ayúdanos a darte respuestas después de esto, Señor. Bendice a mis hermanos y a estos pequeños, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pablo, ¿me ayudas un poquito con monitor, por favor? Bien. A modo de introducción, hermano, déjeme contarle una historia sobre un chico que se llamaba Ben Underwood. Ese pequeño nació en Riverside, California, 26 de enero de 1992, un chamaco, ¿no? Jovencito. Y parecía un bebé muy saludable cuando él nació, pero a los pocos días de nacido, su madre notó que Ben mostraba un brillo extraño en sus ojos, en su ojo derecho, de hecho. Después de llevarlo al médico, lo revisaron, hicieron algunos estudios. Resulta que este joven, este niño, este bebé, tenía cáncer en los ojos. Entonces, estuvo en tratamiento, estuvieron los médicos tratando con el bebé, pero cuando llegó a los 3 años, hermano, tuvieron que quitar sus ojos. Obviamente es algo lamentable para un pequeño. Y él decía que su mamá, le decía a su mamá: estoy muy triste porque no puedo ver, no voy a poder ver. Y su mamá le decía: claro que vas a poder ver, mira, dame tus manos. Y tomaba sus manos y se la ponía en el rostro. Puedes ver con tus manos, ¿no? Y dice, es más, puedes ver con tu nariz. Ven, huele mi perfume. Y se lo acercaba y lo olía. Puedes ver con tus oídos, escucha mi voz, ¿no? Entonces, esto fue así todos los días. Su mamá constantemente estaba insistiendo en esto.
Así que cuando cumplió 7 años, hermanos, su cerebro desarrolló la habilidad de la ecolocación. ¿Sí ubican cómo los murciélagos vuelan? Que son ciegos y emiten un sonido, y ese sonido rebota entre las cosas y su cerebro lo puede procesar y ubican a su alrededor. Bueno, el cerebro de este niño hizo esto, ¿no? Entonces, lo grandioso de esta historia, hermano, es que su mamá nunca se rindió. Siempre le estuvo diciendo lo que podía hacer, no lo que no podía hacer. ¿A qué voy con eso? Hermanos, todos sabemos que los primeros años de vida de nuestros niños son los más importantes. Desde que nacen hasta aproximadamente los 12 años, es la formación de un niño, la influencia que reciba durante ese periodo será por lo que desarrolle su carácter, su temperamento, sus habilidades sociales, habilidades artísticas tal vez, y cobra una relevancia bastante grande, así como podemos ver con Ben Underwood, este niño que creció con algo extraordinario porque nunca pensó que no podía hacerlo, ¿sí? Su mamá siempre estuvo hablando que sí podía. Nuestras palabras, lo que decimos, cómo formamos y cómo hablamos a nuestros niños es súper importante. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el pasaje que veremos hoy, nada más y nada menos que el Señor Jesús fue quien dijo estas palabras: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que vaya conmigo de nuevo a Marcos. No sé si soy yo o escucho como un zumbido o estoy muy nervioso. Bien, ok, muy bien. Pensé que era yo aquí, para no moverme. Bien, vaya conmigo a Marcos 10:13. Dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. En algunas versiones, como la que leímos ahorita, dice: los papás traían a los niños. Entonces, esto era una práctica habitual, llevar a los pequeños con algún rabino, con algún maestro de la ley, para que orara por ellos, los bendijera o pidiera a Dios bendición sobre esos niños. Wow. ¿Sí? Ok. Pero no solo eso, hermanos, sino que si seguimos en la lectura, dice que los discípulos estaban haciendo algo. Niños, leímos ahorita, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Papás, ayúdenle a sus niños. ¿Qué hacían? ¿Los animaban? Los alejaban, los reprendían, exactamente. Entonces, yendo a este pasaje, en este versículo en específico, dice: podemos hacer esto, papás, podemos estar haciendo los esfuerzos necesarios, como estos papás, de traer a nuestros hijos a Cristo, pero como congregantes, como maestros en la iglesia, o como servidores, sin darnos cuenta, podemos estar actuando como los discípulos. Podemos estar siendo indiferentes a los niños, pensando que no son importantes. Mire, de una manera sencilla, ayúdeme a responder las siguientes preguntas. Responda en su interior, ¿sale? ¿Cómo considera a los pequeños que nos acompañan hoy? Papás, congregantes, hermanos, servidores. Voltea a su lado y vea a los niños que están ahí, a su alrededor. ¿Cómo los considera? ¿Será que Dios les habla a ellos? Las respuestas pueden ser como esta: los veo como pequeños inquietos que alteran el orden en la reunión. Y claro que Dios habla a los niños, pero es más importante lo que le habla a los adultos, pudiéramos pensar. ¿Cómo es nuestro actuar durante las reuniones, hermanos? ¿Qué es lo que mostramos con nuestras actitudes a estos pequeños? ¿Cómo recibimos a los niños cuando llegan a la congregación? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? ¿Nos molesta que hagan ruido y anden corriendo por todos lados? Bueno, hermanos, los niños son niños, ¿cierto?
Les gusta correr, les gusta brincar, les gusta gritar, les gusta hacer de todo menos estar quietos, ¿no? Se divierten, juegan, corren, se pelean y se reconcilian en 2 segundos, ¿no? Así son los niños, hermano. Ahora, no estoy diciendo que debemos dejar a los niños que hagan lo que ellos quieran. Debemos instruirlos en que hay un tiempo y hay un lugar para todo, ¿sí? Está el patio para correr, dentro de la casa no se juega fútbol, por favor, no se rompen las cosas, no le quite las teclas al piano para hacer un dominó, o sea, no, nada de eso. Y la responsabilidad primaria es de los padres. Sí, ustedes son responsables, papás, yo soy responsable de mi hija, y ustedes de sus hijos, pero en el contexto de la iglesia, que es donde todos estamos, todos tenemos un compromiso, hermanos. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos estado aquí cuando han traído pequeños y los presentamos delante del Señor, oramos por ellos, es más, extendemos nuestras manos y nos comprometemos a ayudar a sus padres, a darles una guía, un consejo, o cuando requieran apoyo en algo, pues estamos comprometidos en amor, ¿cierto? Al menos eso es lo que hemos hecho. ¿Estamos aquí? Ok, muy bien. Pero a todo esto, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Sí? Bien, vaya conmigo al texto. Vamos al versículo 14. Dice: viéndolo Jesús, así lo que pasó, se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y en este versículo hay algo muy interesante sobre la reacción de Jesús hacia sus discípulos, cuando estaban negándole a los padres que trajeran a los niños. Y solo para aclarar el contexto, el Señor Jesús venía de una serie de enseñanzas muy importantes acerca del divorcio y de cosas así, y están los niños, acto siguiente llegan los niños, y obviamente los discípulos están acostumbrados a estar escuchando a Jesús, y que de repente lleguen con niños como son los niños, ¿no? Juguetones, que les gusta hablar fuerte, este tipo de cosas, y Jesús les dice: hey, espérense, o sea, alto, no se impidan, dejen a los niños, o sea, ya paren de hacer eso, ¿no? De hecho, la palabra, cuando dice se indignó, hace referencia a se enojó, o sea, una molestia fuerte, ¿no? Con sus discípulos, porque estaban de manera indiferente o menospreciando a estos niños. Dice: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis. Niños, ¿a quién dijo el Señor Jesús que dejaran ir con él? ¿Dónde están los niños? Allá está, mira, Mateo, ese Mateo. ¿A quién dijo? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Dejar a los qué? A los niños, exacto. Dice: dejar a los niños. Así que, hermanos, los niños son importantes para el Señor y lo deberían ser para nosotros. El Señor no los menospreció, y estando en ese lugar, en ese ambiente, en esa situación, Él nos da esta enseñanza. Así que, papás, ustedes en el Señor darán cuentas, como yo daré cuentas. Y nosotros como iglesia también, hermanos, daremos cuentas. Vaya conmigo a Mateo 18 y verá por qué se lo digo. Mateo 18, versículos 5 y 6. Mateo 18, 5 y 6. Cuando llegue, dígame: ya llegué. Muy bien, bien. Dice, leo la Nueva Traducción Viviente: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hace que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Hermano, esto es una declaración fuerte, seria, y está en el contexto de, si usted va al título arriba, puede decir el más importante en el reino.
Está hablando del contexto de iglesia, hermanos. Sí son importantes. Niños, ustedes son importantes para el Señor. Padres, sus hijos son importantes, deberían serlo para usted y para nosotros como iglesia también. Amado hermano, no seamos indiferentes a los pequeños. Son de gran relevancia para nuestro Señor. Y enseguida, vamos a seguir leyendo el texto, dice, ¿por qué es que son tan importantes? Dice, porque de los tales es el reino de Dios. Está diciendo que de los que son como niños es el reino de Dios. Y aquí, niños, voy a ocupar mucho de su ayuda, porque debemos descubrir a qué se refiere Jesús cuando dice ser como ellos o ser como niños. Niños, escuchen, el Señor Jesús los puso a ustedes como ejemplo para nosotros los adultos. O sea, la imagen es esta, ¿no? La escena es esta. El Señor Jesús está con los niños, ya que les dijo, déjenlos pasar, ¿no? Déjenlos venir. Está con los niños y luego está con las demás personas y le dice, si no son como ellos, no entrarán en el reino. O sea, está poniendo el ejemplo. Entonces, niños, ustedes son un ejemplo para nosotros, pero necesito que me ayuden. ¿Cómo son ustedes, niños? Porque necesitamos descubrir eso. ¿Cómo es ser como un niño para entrar en el reino? A mí se me ocurre una cosa. ¿Cómo son los niños? Para mí son divertidos. ¿Qué otra cosa, papás y niños? Alegres. ¿Qué más? De noble corazón. Sinceros. A veces se pasan de sinceros, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo? Ay, perdónenme, hermana. Curiosos. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo son los niños? Siempre perdonan, olvidan rápido, ¿verdad? Bueno, olvidan rápido las ofensas. Aclaro, porque si usted le dice a un niño que le va a dar algo y se llega la fecha y no se lo ha dado, hermano, no se le va a olvidar. Pero las ofensas sí las olvidan rápido. Digo, están peleándose, jugando, 2 segundos después siguen jugando como si nada hubiera pasado. Bueno, pero el Señor Jesús en esta ocasión no se refería exactamente a esas características de niño, sino a las características que hay en su mente y en su corazón. Hay características que son muy propias de ellos, hermanos, que nosotros como adultos vamos dejando de lado o de plano a veces las perdemos. Por ejemplo, su confianza. Ellos confían en lo que usted les dice, sin dudar. El hecho de que se dejan guiar, o sea, ellos se toman de la mano con usted y donde usted va, es más, ni pregunta, ¿no? O sea, va de la mano y él se siente seguro tomado de su mano. Podríamos resumir esto, hermano, diciendo que un niño normalmente cree lo que se le dice. Así, ¿no? Hermano, si tú le dices a tu hijo que eres Superman, puede ser que él te crea, a menos que te diga, a ver, vuela, ¿no? O si le dices que tú puedes subir a una montaña de un brinco, ¿no? De un salto. El niño, si no lo sacas de esa broma, él se va a quedar con eso. No, mi papá es Superman, ¿no? Y mi mamá la Mujer Maravilla, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos el ejemplo que vimos al inicio de Ben Underwood. Su mamá siempre le estuvo diciendo que él podía ver con sus manos, con sus oídos, con su nariz, y lo hizo. Él creyó firmemente, o sea, nunca dudó y nunca nadie en su casa le estuvo diciendo lo contrario. Ay, pobrecito, no ve. Y déjeme decirle esto, este chico, Ben Underwood, jugaba básquetbol, andaba en bicicleta, andaba en patineta, iba a su escuela sin guía, sin perros, sin bastones, sin nada. Entonces, es un caso muy raro y incluso de estudio científico. Pero él creyó firmemente y sin dudar lo que su mamá le comentó. Y lo que su mamá quería lograr, entendemos como papás, pues quería que él tuviera esa confianza de poderse desenvolver lo mejor posible. Lo que nunca pensó es que fuera a llegar a ser tan posible, ¿no? Así que, ahora, hermanos, el Señor Jesús resume en Mateo 18, del 2 al 3, lo que acabamos de decir de los niños, que son crédulos, que confían completamente en lo que uno les dice.
Mateo 18, versículos 2 y 3 dice: Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Hermanos, si lo ven en los diferentes evangelios, de verdad que es bien enfático que los niños, el Señor Jesús los pone de ejemplo para nosotros. Y es un peso, hermano. Obviamente no vas a ser un niño de 45 años que se porta como uno de 2, ¿verdad? O sea, se entiende o se sobreentiende. Pero sí, hermanos, en esa credulidad, en esa confianza, no quiero decir ciega, pero sí total en la palabra del Señor. Si el Señor te dice: hijo, confía, va adelante, yo voy contigo, ¿qué deberíamos hacer? Mire, este ejemplo yo creo que muchos lo hemos vivido. Cuando tienes a tu hijo así en una plataforma, arriba de un carro o algo, le dices: ven, brinca, yo te cacho, ¿no? Y sí, pero no. Ándale, yo te voy a agarrar. No, te vas a mover. No, yo te voy a agarrar, ¿no? Y al final, si logras convencerlo, él se va a aventar confiando completamente que tú lo vas a sostener. Hermano, esa imagen, así es como debería ser nuestra mente y nuestro corazón en el Señor. Como adultos tenemos luchas, pruebas, dificultades en esta etapa de la vida en la que Dios ahora nos pone a cargo de otros, pero no deberíamos cambiar esa parte. Deberíamos seguir siendo como niños, con esa confianza completa en el Señor. Y lo más importante o lo más relevante en esto, que para mí sí hace mucho ruido, es que dice, vamos al versículo 3 de Mateo 18, dice: entonces les dijo, les digo la verdad, estoy leyendo al revés, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. A menos que nos arrepintamos, vengamos al Señor pidiendo perdón y poniendo esa confianza plena como un niño en Él, nunca entrarán en el reino del cielo. Niños, por eso es que el Señor los puso de ejemplo. Hermanos, sé que tal vez hemos leído muchas veces estos pasajes o no sabemos la historia, pero posiblemente nunca nos habíamos detenido a pensar la seriedad y la severidad de esta declaración: nunca entrarán en el reino. Yo no me quiero quedar fuera del reino, hermano, y es un gran desafío que tenemos que ser como niños. Mire, en Juan 3:3, yo creo que la mayoría sabemos el pasaje, es cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Le dice: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: pues, ¿cómo va a ser esto? O sea, no puedo volver a entrar al vientre de mi madre. Y Jesús le da la explicación, hermano: pero el que no naciese de nuevo y vuelvas a ser como un niño, pudiéramos decirlo. O sea, te arrepientes y naces de nuevo, y entonces puedes en pureza. Hermanos, el Señor nos da una nueva vida, ¿cierto? Cuando nos arrepentimos, cuando venimos a Él pidiendo perdón, el Señor nos ha limpiado de todo pecado. ¿Puedes confiar en eso, hermano? Niños, si ustedes se han portado mal, si ustedes han sido desobedientes, o lo que ustedes saben que no es correcto delante del Señor, el Señor les da a ustedes la oportunidad de arrepentirse y de acercarse a Él, y con esa confianza que ustedes tienen hacia nosotros como adultos, ustedes tengan esa confianza en las palabras de Jesús. Así que vayamos ahora, hermanos, al versículo 15 de Marcos. Jesús afirma lo que acabamos de decir y dice: de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Es la misma idea, hermanos, y estamos en pasajes paralelos, y de verdad que el Señor lo dijo 2 veces. Eso tiene mucha importancia. Y el de cierto os digo que antecede a la frase es un en verdad, o sea, es se los aseguro y se los firmo que el que no sea como un niño no entrará en el reino. Hermanos, no quiero tomar más tiempo, pero el mensaje es muy claro. Debemos arrepentirnos, primero. Creer como niños que la obra de Cristo en la cruz es suficiente para quitar nuestro pecado, nuestra maldad, limpiarnos de todo esto. Dejarnos guiar por el Señor para entrar en el reino de Dios. El Señor no pide, hermanos, perfección, pide que nuestro caminar como niños sea en confianza, en una constante autonegación y dependencia de Él para cada día. Niños, a ustedes el Señor les pide que si han creído en Él como Salvador y se han arrepentido de sus pecados, sigan creyendo como lo hacen hasta hoy. Crezcan creyendo en lo que Dios dice. Eso es cierto. Como papás, niños, nos equivocamos. Como papás debemos pedirle perdón en ocasiones a nuestros hijos. Y como papás estamos aprendiendo de parte de Dios a cómo ser buenos padres. Niños, no se desesperen con sus papás. Ténganles paciencia, porque también el Señor trata con ellos y están aprendiendo. Como conclusión, hermanos, deseo animarlo a seguir adelante. Ese es mi deseo. Involucrarse con sus hijos, hermano, y se disponga a servir a los hijos de otros hermanos. Para el Señor Jesús, los niños son importantes. Aparte tiempo todos los días para pasar con su hijo. Si puede pasar 1 o 2 horas, qué bueno. Si puede pasar 20 minutos, hágalo. Platique con ellos, pase tiempo con ellos, honrando a Dios en lo que hacen. Invítalo a limpiar el patio, a lavar los trastes. Nada de eso que usted haga demerita el honrar a Dios, hermanos. Debemos honrar a Dios en todo lo que hacemos. Usted en su trabajo como varón, hermana en su casa, o si usted trabaja, en lo que usted hace, honramos al Señor y debemos vivir así. Pase tiempo enseñando a sus hijos. Revise, hermano, lo que ellos leen, lo que ellos ven, sobre todo en pantallas. ¿Qué están jugando? ¿No? A veces le damos el teléfono y sabe qué están viendo. No, hermano, involúcrese con sus niños. El Señor se lo va a demandar. Iglesia, el Señor nos lo va a demandar. No menospreciemos a los pequeños. Involucrémonos unos con otros, hermano, porque podemos ser parte de esos padres que hacían todo lo posible para que sus hijos llegaran a Cristo, o podemos ser como los discípulos que impedían que los niños llegaran a Él. Bien. Cierre sus ojos y acompáñame a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, nos has mostrado la sencillez que buscas, Señor, en nuestro corazón, en rendirnos completamente a ti, Señor, en tener una confianza plena en ti, Padre. Como adultos necesitamos ayuda, Señor, a regresar a esto, que sea esa vida nueva, Señor, alentada por ti, guiada por ti, Señor. Y a nuestros pequeños, Padre, bendícelos, por favor, y que puedan crecer y nosotros podamos enseñarles, Señor, a seguir confiando en ti. Que su confianza, Padre Santo, en ti esté modelada por nuestra obediencia, Señor. Como congregación, ayúdanos a amar a los pequeños, a cuidarlos, a bendecirlos, Señor, como quienes daremos cuenta de ellos. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.